Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos con la virtualidad, así que vamos a empezar una clase nueva. Esta va a ser la clase número 4, que se llama ¿Qué es el saber? Platón, ¿sí? Así que en esta clase lo que vamos a hacer es conocer uno de los filósofos más importantes de la antigüedad, como es Platón, y vamos a entrar en una problemática que, que se inicia, podemos saber, con él, o más específicamente comienza con Sócrates, que fue el maestro de Platón, que es la problemática sobre lo que es el saber, ¿sí? ¿Qué es saber algo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando decimos que sabemos algo? ¿Sí? Esta rama de estudio de la filosofía se llama epistemología, ¿sí? Tiene que ver con lo que significa el conocimiento, cómo es que conocemos nosotros y a qué podemos llamar conocimiento o saber. Primero voy a dar una breve introducción sobre quién fue Platón, ¿sí? Para que vayamos conociendo a este filósofo. Y bueno, voy a ir acompañando como siempre la lectura del apunte que les envío siempre por el Classroom, ¿sí? En primera instancia vamos a decir, lo que dice el apunte es que Platón nació muy probablemente en el año 427 a.C. ¿Por qué se dice muy probablemente? Bueno, porque no es seguro. ¿Sí? Como les había comentado antes, el problema de estudiar la filosofía de la antigüedad es complicado porque nosotros tenemos información de muy variadas fuentes y muchas veces es contradictoria, ¿sí? Así que hay bastantes personas o bastantes autores o testigos que dicen que nació en el 427 a.C. ¿Es seguro? No, porque hay otras versiones también, pero bueno, la que más creemos es esta, que nació en el año 427 a.C. Y de lo que sí estamos seguros es que murió a los 80 años, alrededor del 347. Su lugar de nacimiento fue Atenas o Egina. ¿Sí? Otra vez, esta ambigüedad, ¿no? Esta imprecisión en el lugar de nacimiento de Platón. No estamos seguros dónde fue efectivamente. Sabemos que fue en Atenas o en Egina. Por lo que se refiere a su familia, sus padres eran integrantes de la nobleza. ¿Sí? El padre, Aristón, estaba emparentado con el rey de Atenas y la madre estaba emparentada con Solón, ¿sí? Que era otro noble. O sea que Platón era un noble, ¿sí? Una persona muy importante en la sociedad ateniense. Bueno, tenía hermanos, no nos interesa mucho todo eso. Lo que sí nos interesa es esto, la de la posición que tenía Platón en la sociedad. Era una posición de nobleza. O sea, que estaba emparentado con el poder. Era una persona poderosa. El pensamiento de Platón no es un pensamiento que sale de la nada, como les dije. eh, Fue discípulo de Sócrates. Sócrates no tenía ninguna escuela, ni escribió nada absolutamente. Todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por medio de principalmente Platón, ¿sí? Escritos de Platón, que hablan acerca de este maestro, que es Sócrates. Y Sócrates va a tener un papel importante en los diálogos platónicos. Ahora vamos a ver por qué son diálogos, los diálogos platónicos. En un primer momento me gustaría dar una introducción de quién fue Platón, ¿sí? En primer lugar, fue seguidor de Sócrates, y estas cosas las sabemos principalmente por Aristóteles, que Aristóteles fue alumno de Platón, ¿sí? Fue un seguidor de Platón, estudió con Platón muchos años. Y muchos de los testimonios que tenemos sobre Platón vienen de la mano de Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles habla de la filosofía de Platón como si fuera semejante a la pitagórica. ¿Sí? A esto me refiero con que el pensamiento de Platón no nació de la nada, sino que viene de una tradición, ¿sí? De la tradición socrática, también de la tradición pitagórica. Entonces, bueno, la tradición pitagórica, en resumidas cuentas, ya lo habíamos visto antes,
Eh, habíamos visto que la arjé de los pitagóricos, o sea, el principio explicativo de todo el mundo de los pitagóricos, eran los números, ¿sí? Los entes matemáticos. Y Platón va a ir por esta línea, tiene sus características propias la filosofía, pero va a ir por esa línea. Ahora vamos a ver por qué digo esto. Aristóteles sigue diciendo que el carácter distintivo de la filosofía platónica también tiene una temprana reflexión sobre la doctrina de Heráclito, ¿sí? Que es una de las doctrinas que estudiamos ya, de que la totalidad del mundo sensible está en constante flujo y no puede ser en consecuencia objeto de conocimiento. Influido por esto también, Platón escuchó a Sócrates, ¿sí? Que Sócrates había abandonado el estudio de la naturaleza por la ética. Habíamos visto que los filósofos presocráticos, le decíamos los filósofos de la naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dedicaban a estudiar la naturaleza, en resumidas cuentas. Y Sócrates fue uno de los primeros filósofos que abandona el estudio de la naturaleza y se dedica a estudiar la ética, que como vimos la ética se está dedicada a eh, el comportamiento, a las costumbres de los seres humanos. También eso lo vamos a ver más adelante. No hace falta que lo sepamos en profundidad. Pero lo importante es que Sócrates lo que hacía dentro del ámbito de la ética es buscar lo universal, ¿sí? Y le daba mucha importancia a las definiciones, ¿sí? Lo que buscaba Sócrates por donde iba era definiciones acerca de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Con que busca lo universal y las definiciones. Bueno, Sócrates iba por el mundo preguntándole cosas a los más expertos y se daba cuenta que nadie podía dar definiciones acerca de su saber. Por ejemplo, iba por Atenas tratando de encontrar a algún experto que pudiera decirle eh, qué es la valentía. ¿Sí? Uno de los ejemplos que doy de Sócrates. Entonces dijo, bueno, ¿con quién puedo hablar para saber qué es la valentía? Tendría que ir con algún experto en valentía, o sea, voy a ir con algún dirigente de la milicia de Atenas, del ejército de Atenas. Entonces fue con uno de los dirigentes y le preguntó, bueno, ¿qué es la valentía? Y este personaje no supo responderle, sino que sí, él pensaba que podía responderle, y lo que le respondió fue eh, actos heroicos. ¿Sí? Lo que terminó dándole fueron ejemplos de valentía, ejemplos de hombres valientes. ¿Qué es la valentía? Bueno, valentía, le dijo, es eh, lo que encarnaba tal soldado cuando se dirigió él solo a luchar contra tales otros. Ejemplos de hombres valerosos. Pero Sócrates no estaba contento con esto. Sócrates buscaba un conocimiento universal. ¿Qué queremos decir esto? El conocimiento universal, la definición de valentía. Lo que quería Sócrates era encontrar un parámetro, una definición de la valentía que le permitiera reconocer cualquier acto valeroso, ¿sí? O cualquier hombre valiente según esa definición. O sea, lo que estaba buscando es qué tienen en común todos estos actos valerosos para que se llamen valientes, ¿sí? Para eso yo necesito definir la valentía. Si yo puedo definir la valentía, voy a poder reconocer en cualquier lado cualquier acto valeroso. Pero nadie podía ofrecerle esa definición universal que sirviera para reconocer cualquier acto de valentía. Tengan en cuenta que valentía es un concepto que estoy dando ejemplar, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Podemos hablar del bien o del mal, la definición de bien para poder reconocer cualquier acto bueno, y así con todo. Él lo que buscaba era no es que le den ejemplos de ese concepto, sino que le dieran la definición. Ahora vamos a ver esto más adelante. Pero esta es la especie de conocimiento que estaba buscando Sócrates y la que sigue buscando Platón. Platón, al ver al mundo sensible en constante flujo, dice, bueno, de acá no hay nada permanente, como decía Heráclito, lo único que permanece es el cambio, y el cambio no es algo que podamos ver en las cosas sensibles, sino que es algo que se da y que hay que buscar con la razón. Entonces va a decir, el conocimiento no puede estar ahí. El conocimiento tiene que estar en otro lado. Eso universal
no se da en el mundo sensible. En el mundo sensible no se nos dan cosas universales, se nos dan cosas particulares. ¿Sí? No, no me voy a encontrar con la valentía en sí, en el mundo sensible. No me voy a encontrar con la valentía y la voy a poder agarrar y decir, bueno, esto es la valentía. No, no se puede hacer eso. Lo que vamos a hacer en el mundo sensible es reconocer actos valerosos, como les decía todo el resto a Sócrates. Pero bueno, tenemos que poder encontrar conocimiento, y el conocimiento tiene que estar relacionado con esto, con lo universal y con las definiciones. Entonces Platón también va a buscar esto. Eh, Platón va a buscar estas definiciones. Y estas definiciones dice, si no están en el mundo sensible, tienen que estar en otro lado. ¿Sí? Y va a postular una realidad no sensible. Una realidad que no se puede conocer con los sentidos, como veníamos hablando de los sensibles en este sentido, ¿no? Va a decir, bueno, lo que nos ofrece los sentidos no es valedero, entonces estos universales tienen que tener existencia, y esa existencia no puede estar en el mundo sensible, tiene que estar en otro mundo. Platón más adelante va a decir que estos existen realmente, estos universales, los va a llamar ideas, y va a decir que realmente existen y que existen en un mundo suprasensible, en un mundo ideal. Y nosotros podemos captar esas ideas, esos universales, los vamos a poder captar no con los sentidos, obviamente, sino que los vamos a poder captar con la inteligencia. O sea que esas ideas son inteligibles, no son sensibles. Pueden ser captadas con la inteligencia. Acá está el gato otra vez, va a estar molestando todo el tiempo. Como ya les conté, me ve que hablo con el teléfono yo solo y se pone nervioso, así que va a estar cruzándose y encima mío y dando vueltas por acá. Bueno, seguimos con esto de Platón. A estas realidades, Platón las llamó formas o ideas, como les dije. Sí, formas, ideas, va a tener esos nombres. Y no son cosas sensibles, sino que son inteligibles. Se pueden percibir con la inteligencia, con el intelecto. Y las cosas sensibles y estas formas son independientes, ¿sí? No dependen una de la otra. Es más, sí, sí, si algo tiene que depender del otro, va a ser lo sensible, ¿sí? Lo sensible va a ser dependiente de estas formas. Van a ser copias, va a decir Platón. Vamos a ver que Platón, o todas las obras de Platón, son diálogos. O sea que todo lo que leamos de Platón, cualquier libro que encontremos de Platón, va a estar en forma de diálogo, lo van a leer y va a parecer una obra de teatro. Porque hay diferentes personajes y los diferentes personajes dan su punto de vista e interactúan entre sí para buscar conocimiento. ¿Por qué son diálogos? Por esto mismo, porque Platón creía que la filosofía se hacía de esa manera, dialogando. No podía hacerse pensando solo, sino que era un constante diálogo con los intelectuales de su época. Y esto es lo que pensaba Sócrates también, ¿no? Esto lo heredó de Sócrates. Esta idea de que la filosofía se hace hablando, se hace discutiendo. Y Sócrates va a ser uno de los personajes de estos diálogos y va a aparecer en la mayoría de los libros más importantes de Platón. Y va a ser uno de los protagonistas. ¿Sí? Va a aparecer siempre Sócrates. Esto no quiere decir que sea Sócrates realmente el que habla, sino que es Platón poniendo cosas en boca de Sócrates y de los demás personajes. Nosotros vamos a estudiar en esta clase un libro, un diálogo de Platón que se llama Teeteto. ¿Sí? Teeteto es uno de los personajes que dialogan con Sócrates. Y ahora vamos a ver de qué se trata esa obra. Otra influencia grande que tuvo Platón es Parménides, ¿sí? Un filósofo que ya venimos estudiando. Hasta ahora todos los que voy nombrando más o menos los conocemos. Heráclito, Parménides. Bueno, Parménides fue uno de los padres de la filosofía platónica. Decían que era un gigante del intelecto de los presocráticos.
Y ya sabemos lo que decía, que el cambio y el movimiento eran imposibles desde toda consideración racional. ¿Sí? No lo voy a repetir porque ya lo estudiamos bastante, ya hicieron los trabajos. Pero bueno, tengan en cuenta que es una influencia de Platón, están todos emparentados. Y tanto Heráclito como Parménides fueron importantes en su época y los filósofos posteriores siempre los van a tener en cuenta, para criticarlos, para seguirlos. La búsqueda de criterios éticos, ¿sí? Con la que venía trabajando Sócrates, lo había llevado a esto, a peticiones, a la petición de definiciones universales. Pero las definiciones universales, como vimos, no podían aplicarse a un mundo sujeto al flujo heraclíteo. Debían ser realidades inmutables, como vimos que era el ente para Parménides, ¿sí? Estos universales, estas definiciones universales tenían que tener existencia y esta existencia tenía que ser inmutable, tenía que no cambiar, ¿sí? Porque para cambios tenemos al mundo. Las definiciones no pueden cambiar. Si yo quiero definir lo que es una silla, esa definición de silla va a ser siempre la misma, no va a cambiar. Lo que sí cambia son las diferentes sillas con las que me encuentro en el mundo, ¿sí? Yo puedo tener una definición de silla, que las sillas tienen que tener cuatro patas. Bueno, listo, todas las sillas deberían tener cuatro patas, pero en el mundo real no pasa. Se sienta, no sé, alguien de 300 kilos en mi silla, que es bastante frágil y puede ser que le rompa una de las patas o dos patas. Y esa silla que una vez fue silla, después va a dejar de ser silla. Cosa que no pasa eh, con las definiciones. Las definiciones, en la definición, la silla no deja de ser silla nunca. La silla que defino yo como silla de cuatro patas siempre existe y existe en un mundo inteligible. Bueno, y estas realidades inmutables, que decimos que son las definiciones universales, son independientes del mundo de la experiencia sensible, del mundo sensible que vivimos. Esto originaba dos problemas, dice el texto, ¿sí? Primero, el primer problema, ¿hay alguna evidencia de que existan estas verdades inmutables? ¿Sí? Yo no las puedo ver. ¿Cómo puede ser que existan? Bueno, esto va a acompañar toda la filosofía platónica. Y él va a decir, sí, existen, como dijimos antes. No la vamos a poder ver con los ojos, pero sí con la inteligencia. Tenemos acceso a ese mundo inteligible, a ese mundo de las ideas. Y el acceso que tenemos nosotros es mediante la inteligencia. Otro problema, dice, ¿cómo habríamos podido llegar a tener un conocimiento fidedigno de su naturaleza? ¿Cómo podemos conocer a estas ideas? ¿Cómo puede la mente ir más allá de la experiencia y salvar el abismo que hay entre el mundo del cambio y el de las formas inmutables y eternas? Entonces tenemos acá una especie de conciliación que hace Platón, ¿sí? Porque tenemos, por un lado, el pensamiento de Heráclito que dice, bueno, el mundo está en constante cambio, es imposible conocer algo del mundo. Y Parménides que decía, no, lo que vemos en constante cambio es nada más que una ilusión, lo real es, es el ente inmutable y eterno. Bueno, Platón va a tratar de hacer una conciliación entre estos dos pensamientos y va a decir, sí, nosotros somos habitantes de estos dos mundos. Vivimos en el mundo sensible y estamos sujetos al cambio, pero a la vez tenemos acceso al mundo inteligible, a este mundo eterno y de formas inmutables, ¿sí? Que no cambian. Nosotros tenemos acceso a estos dos mundos. A uno accedemos por medio de los sentidos y al otro accedemos por medio del intelecto. Para Platón, la respuesta a la primera pregunta, ¿sí? Que es, ¿hay alguna evidencia de que existan tales verdades inmutables? La va a responder con los entes matemáticos, ¿sí? Va a decir, sí, tenemos acceso a estas verdades inmutables. Y un ejemplo de estas verdades inmutables son las verdades que encontramos en la matemática. ¿Sí? Las verdades que encontramos en las matemáticas no cambian. Y estas verdades matemáticas tienen un asilo, tienen una realidad. Como decían los pitagóricos, ¿no? Que la regé de todo eran los números, que eran los entes matemáticos.
Entonces también de ahí trae lo que va haciendo Platón, entonces es recolectando diferentes ideologías y las va juntando para poder diseñar su filosofía propia. Va a decir, bueno, sí, tenemos acceso y podemos usar los entes matemáticos como ejemplo de lo que son las ideas. No son los entes matemáticos, no son los números únicamente los habitantes de esta realidad suprasensible, sino que son un ejemplo de esto. Y estos números o estos rasgos matemáticos del mundo van a ser la causa primordial del orden y la armonía del universo. Van a ver que en el apunte aparece armonía con H. Está emparentado con la palabra armonía del griego, por eso la ponen con H, no es un error de ortografía. Entonces, los números y las matemáticas van a ser los principales organizadores del mundo. Y esto Platón también lo va a tomar. Pero no va a decir no del mundo sensible, sino van a ser los principales organizadores del mundo suprasensible, del mundo de las ideas, de este mundo al que podemos acceder solo con el entendimiento. En las matemáticas entonces Platón tenía un ejemplo de la existencia de la verdad fuera del mundo sensible. ¿Sí? Porque ese mundo sensible em, ese mundo suprasensible, no podemos verlo con los sentidos, pero sí con la inteligencia, como dijimos varias veces. La afirmación de que un triángulo está compuesto por tres líneas rectas es verdadera, aunque no sea verdad en ningún triángulo dibujado por el hombre. ¿Sí? Nosotros, va a decir Platón, tenemos la idea de triángulo, y esa idea de triángulo es perfecta, inmutable, eterna, no cambia nunca. Y la podemos imaginarnos un triángulo perfecto, que tenga los tres lados iguales, pero no lo podemos replicar en el mundo sensible. Siempre va a tener una imperfección ese triángulo que hagamos nosotros, ya sea dibujándolo o haciendo una pirámide, ¿sí? Siempre va a tener una imperfección. Antes que nada, ¿por qué? Por la misma definición de línea. ¿Cómo se define línea en las matemáticas? Bueno, es algo que no tiene anchura, ¿sí? Que no tiene ancho. En el universo sensible es imposible encontrar algo que no tenga anchura. Es una definición matemática y es una verdad que se usa en matemática, en la geometría, como el punto. El punto es algo que no tiene extensión. El punto es algo que no ocupa un lugar, ¿sí? Eso no existe en el mundo sensible, no existe en el mundo nuestro. Es algo a lo que podemos acceder únicamente pensándolo. No podemos encontrarnos con una línea perfecta en el mundo sensible, y menos con algo que no tenga ancho, ¿sí? No existe eso para nosotros. Pero sí existe en este mundo ideal. Así que por eso Platón va a tomar a los entes matemáticos y geométricos para eh, mostrarnos un poco de aquel mundo suprasensible que él nos está proponiendo para entender lo real. Los triángulos de la experiencia se aproximan solamente a la verdad, o sea, solamente se aproximan. Nos podemos acercar al triángulo ese perfecto, pero que es el verdadero, ¿no? Que es la verdad para Platón. La verdad se da en el ámbito de las ideas, no se da en el mundo real. No podemos encontrar un triángulo verdadero en este mundo sensible, pero sí podemos aproximarnos. Vamos a ver diferentes tipos de triángulos y a partir de los diferentes tipos de triángulos con los que nos encontremos en el mundo, vamos a poder imaginarnos ese triángulo perfecto. Pero nunca lo vamos a poder ver en este mundo, sino que lo podemos imaginar en ese mundo, en ese contacto que tenemos con el mundo de las ideas. Lo mismo pasa con la idea de, no sé, valentía, como dije antes, ¿sí? Un acto totalmente valiente no se va a encontrar en el mundo sensible, sí, en el mundo ideal. Ahí vamos a tener la definición de valentía y va a haber entes, los dioses, supongamos, que son valientes perfectamente. Valientes, podemos tomar cualquier tipo de concepto, valentía, justicia, ¿sí? Nosotros vimos que esos entes, sí, son entes ideales. También tenemos los valores. Esos valores tienen una existencia en el mundo de las ideas.
Bueno, sigamos. Como les dije antes, la obra escrita de Platón está formada enteramente por diálogos, ¿sí? Y esos diálogos los conservamos totalmente. Eso es buenísimo para el mundo de la filosofía. Tenemos a Platón, o tenemos acceso a los libros de Platón en su totalidad. Es buenísimo. Cosa que no pasa con casi ninguno de los filósofos que venimos viendo. De Heráclito y de Parménides no tenemos absolutamente nada. De Sócrates tampoco. De Aristóteles tenemos bastante, pero no tenemos todo. Pero de Platón sí. De Platón no llegó. ¿Por qué? Porque eran escritos destinados a la publicación y a la formación filosófica. Yo creo haberles dicho que Platón eh, fue el fundador del primer establecimiento educativo de ahí de Atenas. Se llamaba la Academia. Y bueno, y él divulgaba sus enseñanzas por medio de estos libros también. Y en forma de diálogo, ¿sí? Era una forma pedagógica para que todos pudieran comprender un poco más fácilmente y entretenidamente lo que era la filosofía que él nos estaba proponiendo. Y lo que vamos a estudiar nosotros es uno de estos libros, uno de estos diálogos, que se llama Teeteto. Sí, lo que hice yo en el Teeteto fue, en primer lugar, lo leí todo, que es un texto bastante largo, tiene más de 200 páginas, creo. Y lo que les hice fue un resumen para que ustedes puedan ver los aspectos más importantes o los que yo quiero que aprendan o que puedan entender un poco, aunque sea. Y el teteto, cuando lo vean, van a ver que es un diálogo, ¿sí? Dentro del diálogo ustedes van a ver observaciones mías, y yo para diferenciar las observaciones mías del diálogo, bueno, las observaciones mías las puse en letra normal y lo que pertenece al diálogo de Platón lo puse en letra cursiva. Así van a poder distinguir lo que es Platón y lo que les escribo yo explicándoselos. El teteto pertenece, según la mayoría de los comentaristas, a un grupo de diálogos en el que se incluyen el Parménides, el sofista y el político. Estos son eh, diálogos de Platón, ¿sí? Uno se llama Parménides, como el padre Parménides, otro se llama Teteto, que es el que vamos a estudiar ahora, otro el sofista y otro el político, o la política. O sea que el Teteto está inmerso en este grupo de diálogos. Y una característica que tiene el Teteto, que por eso elegí esta obra, es que habla del saber, ¿sí? No es la única obra que habla del saber y del conocimiento de Platón, pero sí es una de las obras que termina en aporía, ¿sí? Por eso me pareció interesante. Es una obra aporética, se le dice. ¿Qué es una aporía? ¿Qué quiere decir que la obra, el teteto, termine de forma aporética? O que sea una obra aporética. Bueno, quiere decir que el libro termina y así como termina, nos damos cuenta de que no se pudo resolver el problema que se pretendía resolver con ese libro. ¿Sí? Nosotros con el teteto, Platón lo que va a hacer es, bueno, tratar de encontrar la definición de saber. ¿Qué es saber? ¿Qué es el conocimiento? Vamos a leer todo el libro y al final del libro nos va a decir, bueno, en este libro no vamos a encontrar la respuesta. ¿Sí? O sea que vamos a leer 200 y pico de páginas y nos vamos a dar cuenta de que cuando termina el libro no se resolvió el problema. No vamos a poder saber qué es el saber, según Platón. Sí vamos a saber qué no es el saber. Y con eso va a decir Platón es un trabajo enorme, conocer lo que no es, para después poder abordar otra vez el problema con un camino ya hecho. ¿Sí? Y a lo largo de la filosofía vamos a encontrar muchas de estas obras. Y es muy bueno porque esto también nos da una enseñanza de vida, ¿no? Eh, el tratar de resolver un problema y no resolverlo, o no poder resolverlo, no es un fracaso, sino que ganamos muchísimo en ese intento de resolución del problema. Y eso lo demuestra Platón con esta obra, con el Teteto.
de que hizo un intento de 200 y pico de páginas para resolver el problema del saber y no pudo hacerlo. De todas maneras lo publicó él. ¿Por qué? Porque es una tarea sumamente importante. Este intento, este intentar y no poder, nos deja muchas enseñanzas. Y vamos a ver que vamos a aprender un montón de este libro que no termina de hacer lo que pretendía hacer. Pero bueno, vamos a recorrer. O sea que esto es una aporía, ¿sí? El término aporía, le va a decir el texto, viene del griego y significa dificultad para el paso, una dificultad, un problema. Se traduce más como problema, ¿sí? Es una obra que termina en problema, no se resuelve nada. Hace referencia a los razonamientos en los cuales surgen contradicciones o paradojas irresolubles, o sea que no se pueden resolver. El problema que se plantea en el teteto no llega a resolverse, quedan todas las posibilidades descartadas. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer es, bueno, tratar de encontrar lo que es el saber y vamos a ver diferentes intentos de definir lo que es el saber y vamos a ver que siempre encontramos un problema con esa definición. Es más, en el teteto se van a ver tres definiciones del saber, tres intentos de resolver este problema y estos tres intentos van a ser descartados. Pero en este trabajo vamos a hacer, no van a ser descartados porque sí, ¿sí? Sino que van a ser descartados por otros argumentos, argumentos mejores que dicen que no es así, que no puede ser esa definición. Con el recorrido lo vamos a entender mucho mejor. Y bueno, el mismo Sócrates va a decir esto dentro del libro, ¿no? Va a decir que por más que no resuelva el problema que se pretendía aclarar, eso no significa un trabajo en vano, sino que se ha ganado mucho en descubrir con más detalle aquello que se ignoraba desde un principio. Algo que ignoramos, si podemos conocerlo mucho mejor, bueno, vamos a tener un trabajo mucho más allanado. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de las características que tiene el saber? Bueno, vamos a ir descartando cosas que no es el saber y que antes creíamos que era. Lo que van arriesgando estos interlocutores de Sócrates durante toda la obra son pensamientos que circulan en Atenas, ¿sí? Acerca de lo que es el saber. Lo que hace Platón es discutir con los diferentes pensadores de la época y a cada pensador le asigna un nombre y a cada uno de estos personajes le asigna esta ideología y las vas descartando de a poco. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, lo que va a hacer Platón en esta obra? Bueno, no va a definir lo que es el saber, pero sí va a poder descartar definiciones falsas del saber, definiciones que se dan en su época que son falsas, que estorban la investigación. Y va a limpiar el terreno para poder realizar la verdadera investigación y el verdadero acceso a la definición del saber. En realidad lo que él está queriendo hacer con este libro es preparar eh, el suelo para lo que es su teoría de las ideas, ¿sí? De todas maneras, esta obra es posterior a su teoría de las ideas. En realidad lo que hace es, bueno, decirnos, no se podría haber accedido a lo que es el saber por otro camino. Y lo mostró con esta obra. Va a mostrar que hay diferentes caminos posibles y ninguno puede ser el correcto. La única solución a este problema va a ser postular un mundo suprasensible donde existen estas ideas inmutables y eternas. Pero eso no lo vamos a ver nosotros ahora, sino que vamos a ver este intento de resolución del problema. No voy a hacer la vía fácil de ir a la solución, sino que vamos a quedarnos en el problema y vamos a ver lo rico que es leer una obra poética, una obra que no resuelve nada, pero que sin embargo nos enseña muchísimo. O sea que, bueno, mi intento de ofrecerles la lectura de esta obra es esto, es ver que en el fracaso, en un intento fallido que tengamos por tratar de explicar algo, eh, no por eso hemos fracasado del todo, sino que después de haber fracasado o después de haber hecho este intento fallido, salimos mucho más instruidos. O sea, sabemos mucho más acerca del problema que antes, que si nos hubiéramos quedado sin hacer nada.
Entonces, el tema fundamental de la obra es de carácter epistemológico, como les dije, tiene que ver con el conocimiento, con el saber. Se trata de averiguar qué es el saber. Y Sócrates va a charlar con dos personas. Una de esas personas es Teteto, ¿sí? Teteto lo que va a hacer es darnos tres definiciones de lo que es el saber. Y Sócrates lo que va a hacer sistemáticamente es rechazarlas. Va a rechazar cada una de estas definiciones que intenta dar Teteto. ¿Y Teteto qué va a hacer? Bueno, va a proponer tres definiciones. La primera va a decir el saber es percepción. Y Sócrates le va a postular argumentos en contra, mucho mejores que los que da Teteto a favor. Después va a decir que el saber es una opinión verdadera. También Sócrates lo va a refutar esto. Y la última es que el saber es una explicación acompañada de una opinión verdadera. Y también va a decir Sócrates que no puede ser esto. Pero no les quiero pinchar el globo, no les quiero espolear el final del libro, aunque ya lo hice. Pero bueno, lo interesante de este libro es el trayecto. Hay quienes piensan que el propósito del diálogo es examinar y rechazar la pretensión del mundo sensible de proporcionar lo que Platón llamará conocimiento. ¿Sí? Hay muchos que piensan esto, que bueno, la obra del Teteto es para descartar el conocimiento sensible, para ver bien que en el mundo sensible no se puede encontrar el conocimiento, sino que lo tenemos que encontrar en otro lado. Nunca se va a hablar de las formas, o si se habla, se va a hablar muy por arriba, de las ideas, de las formas. No se va a hablar de las formas por esto mismo, porque quiere ver Platón si hay algún otro modo de saber lo que es el saber, o de definir el saber, que no sea eh, utilizando este mundo supersensible de las ideas. Y bueno, como sabemos, va a terminar eh, dando razón de ello, de que no hay otra manera de explicar el conocimiento que no sea por medio de este acceso a las ideas. Entonces, después de, bueno, todos los preámbulos que nos da Platón en la obra, Sócrates va a manifestar a Teteto su perplejidad ante el problema de definir verdaderamente lo que es el saber. ¿Sí? Como vimos, eh, en primer lugar, para empezar a hacer filosofía, uno de los orígenes de la filosofía es el asombro, ¿sí? Entonces Sócrates, eh, o el personaje, ¿no? No digo Sócrates mismo, sino el personaje que hizo Platón, Sócrates, va a manifestar esto, esta perplejidad, este asombro ante algo que todos pensamos conocer, ¿sí? Lo que es el saber, lo que es saber algo. Es algo que utilizamos todo el tiempo, como cuando hablamos sobre el tiempo en San Agustín. Algo que creíamos saber, algo que usamos constantemente, un término que usamos constantemente, nos dimos cuenta de que no sabemos nada acerca de eso. Y bueno, esto es lo que hace Sócrates también, se sorprende ante la ignorancia que tiene sobre el saber. Dice, no puede ser, es algo que es muy complicado, que es muy difícil. Y entonces a partir de ahí, Teteto va a proponer estas tres definiciones. Las va a ir proponiendo de a una y a lo largo de todo el libro. Yo acá en el apunte se los adelanto como para que dentro del diálogo puedan reconocerlos o puedan reconocer estas definiciones. Porque dentro del diálogo es un poco más difícil. ¿Sí? Yo se las doy las tres eh, antes de empezar el texto, como para que ustedes puedan entrar. Entonces van a reconocer que dice A, primera definición. La primera definición es el saber es percepción. Ahora lo vamos a ver. Pero dentro de esta parte aparece una digresión en la que se trata de las diferencias que separan al filósofo del orador. La segunda definición va a ser el saber es opinión verdadera. También ahí vamos a encontrar una extensa digresión, o sea, un argumento en contra de esta definición. Y la tercera definición va a ser el saber es opinión verdadera acompañada de una explicación.
Y a esta definición también le va a encontrar problemas Sócrates y ahí va a terminar el diálogo, va a terminar el libro. Y el libro va a terminar sin definición del saber, pero sí con tres definiciones descartadas. Ahora vamos a meternos un poco más en la obra, ¿sí? Ahora vamos a ir directamente a los diálogos y yo les voy a ir comentando un poco cómo es este camino, cuál es el camino que está realizando Platón en este diálogo y vamos a ir reconociendo los diferentes problemas. Sí, no, no solo se ocupa del saber, sino que, sí, del saber, pero vamos a conocer un montón de otras cosas. Entre ellas el método de Sócrates, el método que utilizaba Sócrates, el método socrático. Pero bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es comenzar con el teteto. ¿Sí? En primer lugar, los interlocutores van a ser Sócrates, un tal Teodoro y Teteto. ¿Sí? Van a ser tres. Estas tres personas van a estar hablando entre sí durante toda la obra. Bueno, antes de empezar con la obra, una aclaración. ¿Cuál va a ser el método de investigación? ¿Sí? Que se va a utilizar, como ya les dije, el método de investigación va a ser el debate socrático. ¿En qué consiste el debate socrático? Normalmente consiste en enfrentar interlocutores, ¿sí? ¿Qué son los interlocutores? Los diferentes personajes. En este caso, como les dije, son tres, aunque Teodoro no participa mucho. Van a participar más que nada en lo que nos interesa a nosotros, Sócrates y Teteto. Estos interlocutores van a turnarse para hablar. Siempre va a haber uno que está liderando la conversación y otro que dice sí, claro, por supuesto. En eso consiste el debate socrático. Y Sócrates va a ir haciendo preguntas, ¿sí? Y mediante esas preguntas va a ir tratando de que Teteto encuentre la definición al saber. Entonces lo primero que se va a presentar es esto, es la pregunta del libro. ¿Cuál es esa pregunta? Es ¿qué es el saber? ¿Qué entendemos por saber? Como ya lo adelantamos. Entonces, el primero en arriesgar una definición es Teteto. ¿Sí? Y les leo lo que dice Teteto. Dice, a mí ciertamente me parece que son saberes las cosas que uno podría aprender de Teodoro, como la geometría, y todo eso de lo que tú hablabas hace un momento. También lo son, a su vez, la zapatería y las artes que son propias de los demás operarios. Todas y cada una de ellas no son otra cosa que saber. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que dice Teteto? Saber es aquello que tiene el zapatero, saber es aquello que tiene el geómetra, ¿sí? Tienen conocimientos. Y Sócrates obviamente va a descartar esto. ¿Sí? Va a decir, mirá, esto no lo vamos a tomar como una primera definición, dice Sócrates, porque el trabajo que estamos haciendo está mal. No es esto lo que estoy buscando con la investigación. No estoy buscando que me digas ejemplos de conocimientos, como ya lo habíamos visto. Lo que necesita descubrir Sócrates es la definición del saber en sí mismo. No le interesa saber nada específico de los saberes que hay en cada disciplina. No le interesa saber qué hay en el saber de la geometría, ni qué hay en el saber de la zapatería. No le interesan estos saberes particulares, sino que quiere saber lo que es el saber en sí mismo. Lo que necesita es una definición que le permita reconocer cualquier tipo de saber, no solo el del zapatero o el del geómetra. Entonces Sócrates le dice, pero no era eso, Teteto, lo que te preguntaba. La pregunta no era acerca de qué cosas trata el saber, ni cuántos saberes hay. No te preguntábamos con la intención de contarlos, sino con la intención de conocer qué es el saber en sí mismo. El saber acerca de las cosas particulares no aporta nada, va a decir Sócrates. Enumerar las características de cada saber no nos ayuda a conocerlo. El conocimiento que vale es el conocimiento de lo universal y permanente. Ahí tenemos que buscar. Vamos a reconocer la definición de saber cuando reconozcamos en esa definición algo universal, algo que nos sirva para todos los casos y que sea siempre el mismo, ¿sí?
porque si empezamos a hablar del saber de la zapatería y el saber del geómetra, vamos a encontrar particularidades en esos saberes. No vamos a encontrar un universal. No vamos a ver qué tienen en común todos los saberes, sino que vamos a prestar atención más que nada a las diferencias. Y eso nos sirve. Y Sócrates sigue diciendo, dice, en consecuencia la respuesta sería ridícula si alguien nos preguntara qué es el saber y nosotros respondiéramos dando el nombre de un arte cualquiera. Pues el que responde haciendo alusión al saber de algo en particular no contesta a la pregunta que se hace. Si alguien nos preguntara acerca de alguna cosa insignificante y banal como ¿qué es el barro? Es el ejemplo que da Sócrates. Dice, ¿no haríamos el ridículo si contestáramos qué es el barro del alfarero, el barro del constructor de hornos y el barro del que hacen los ladrillos? Es una pavada, va a decir Sócrates. Eso no me responde nada. No me responde qué es el barro. Si vos me decís que el barro es el barro del alfarero, el del constructor de hornos, el de los ladrillos. Yo quiero saber lo que es el barro en sí, lo que tienen en común todos esos barros. ¿Qué es lo que me permite a mí reconocer todos los barros que usan todas esas disciplinas? O sea que nombrando las diferentes aplicaciones del barro no vamos a llegar a conocerlo verdaderamente. Eso conduciría a un camino sin fin. Podemos estar todo el día enumerando las utilizaciones del barro y qué disciplinas lo utilizan. En la cuestión acerca del barro, lo más simple y sencillo sería decir que el barro es tierra mezclado con agua, ¿sí? Ahí sí podríamos reconocer cualquier tipo de barro, porque es tierra mezclada con agua, tierra mojada. Y no importa quién lo tiene y para qué lo usan, no, lo que importa es lo que es el barro. Después de este primer intento fallido, todos concuerdan, ¿sí? Los tres, en que responder las preguntas que se están planteando presenta una extrema dificultad a la inteligencia. No se debe tomar a la ligera lo que es una definición, y menos la definición del saber, que es algo sumamente importante para ellos. Reconocer qué es saber acerca de algo. Así vamos a poder reconocer también al sabio, ¿no? Y ahora aparece en este diálogo, como quien no quiere la cosa, el método socrático. ¿Sí? ¿En qué consiste el método de Sócrates para encontrar el saber verdadero, para encontrar verdades? ¿En qué consiste este método? Bueno, el método socrático suele llamarse también mayéutica. Y también lo tienen en el apunte. Se llama así, método socrático o mayéutica. ¿Qué quiere decir mayéutica? Obviamente proviene del griego y quiere decir perito en partos. Técnica de asistir en los partos. ¿Sí? El trabajo que hace una partera. La madre de Sócrates era una partera. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la partera? Bueno, asiste los partos. Asiste a que las madres puedan parir a sus bebés. Y esto Sócrates lo va a relacionar con su arte, que es el arte de parir también, pero es el arte de parir ideas. Lo que va a hacer Sócrates es lo mismo que su madre, la partera. Él va a decir, bueno, yo también soy partero, pero no soy partero de bebés, sino soy partero de ideas. Hago que las personas produzcan sus ideas, que hagan salir sus ideas de adentro suyo, que las puedan descubrir. Y les leo un pequeño fragmento que les puse acá. Dice, Teteto dice esto, te aseguro, Sócrates, que muchas veces he intentado examinar esta cuestión al oír las noticias que me llegaban de tus preguntas. Era famoso Sócrates por esas preguntas. Pero no estoy convencido de que pueda decir algo que valga la pena, ni he oído a nadie que haya dado una respuesta en los términos exigidos por ti. Y sin embargo no he dejado de interesarme en ello. Y Sócrates le dice, bueno, esto que estás sintiendo, este interés que estás sintiendo, este desconcierto, esta angustia ante no poder responder mis preguntas, son los dolores del parto. ¿Sí? Lo que estás sufriendo vos, Teteto, le dice Sócrates, son dolores de parto. ¿Por qué estás sufriendo estos dolores? Bueno, porque no sos estéril y llevas el fruto
de la verdad dentro de ti. O sea que la respuesta a la pregunta está dentro de Teteto, va a decir Sócrates. Y esta angustia que sentís tiene que ver con esto, con que sí, no sos estéril, ¿sí? O sea que tenés la capacidad para poder llegar a la verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, lo que habíamos estudiado antes, cuáles son los orígenes de la filosofía, el asombro, la duda, ¿sí? Esta angustia al no conocer algo que todo el mundo piensa saber, como qué es el saber o qué es el tiempo, cuando leímos a San Agustín. Bueno, esa es la primera exigencia que tenemos para poder ver que una persona está apta para llegar a la verdad, ¿sí? Tener estos dolores de parto, esta angustia, al no conocer la verdad. Sócrates es conocido por todos gracias a la complejidad de sus preguntas. Este intento de definir las cosas en sí mismas de manera universal y exhaustiva ha recorrido todos los ámbitos de conocimiento en la antigua Grecia. También se ha ganado muchos enemigos Sócrates por esto, por estas preguntas que hacía. Hagamos de cuenta que él iba y buscaba a los más expertos, y los más expertos eran los que gobernaban en la antigua Grecia. Iba al juez más importante de Atenas y le iba a preguntar, bueno, ¿qué es la justicia, señor? Y el tipo no sabía cómo responderle, ¿sí? Porque le respondía de esa manera, describiendo actos justos. Y Sócrates le decía, no, señor, usted no sabe nada en realidad, porque me tendría que dar una definición de lo que es la justicia, no los diferentes actos justos con los que usted se encontró en su vida. Esos son actos contingentes, son ejemplos de justicia, no me está dando la definición de justicia. En realidad usted no sabe nada, le decía. Bueno, esa actitud de Sócrates era bastante molesta y lo terminó llevando a la muerte. Sí, lo terminó matando por esto. La historia de la muerte se las voy a contar más adelante. Ahora no viene al caso, pero el tema es que mucha gente se enojaba con él por esta molestia o estos dolores de parto que le hacía sufrir a las personas. Ese poner en evidencia la ignorancia de los demás, él intentando ayudar, supuestamente, decía, bueno, la gente lo quería matar. Sócrates aseguraba que su arte no implicaba ninguna contribución de su sabiduría. O sea que Sócrates decía, en realidad yo no sé nada, ¿sí? Bueno, la frase más conocida de él es esa, solo sé que no sé nada. Esa es la frase de Sócrates, ¿sí? Entonces él decía, bueno, yo en realidad no tengo la sabiduría, no soy apto para parir la sabiduría. Así como la partera no tiene hijos, ¿sí? O sí, tiene hijos, pero empieza a trabajar de partera cuando ella no está pariendo, cuando ella no tiene nada en la panza. Si no, no podría ser partera. Bueno, él dice, bueno, yo hago lo mismo, ¿sí? Yo no tengo esa capacidad de encontrar la verdad. Yo tengo la capacidad, va a decir Sócrates, de encontrar la verdad a los otros. ¿Por qué? Bueno, por eso mismo, porque yo no puedo encontrarla, pero tengo esa profesión de partera que heredé de mi madre. Puedo hacer que los demás encuentren la verdad, pero yo no la puedo encontrar solo. Por eso el método socrático implica estar hablando con otra persona, porque él solo no puede hacer nada. Y lo reconoce, ¿sí? No tiene ningún problema con eso. En realidad él no sabía nada, su habilidad era la de hacer parir a los otros sus ideas. Era un partero de ideas. Por medio del diálogo y de la intensa interrogación a la que sometía a sus interlocutores, ofrecía las condiciones que permitían y facilitaban la producción de ese conocimiento. Platón mismo va a tomar de Sócrates esta idea y va a ser una teoría un poco más rebuscada, un poco más completa acerca de lo que es aprender algo, ¿sí? Platón lo que creía era que el aprendizaje no es algo que obtenemos nosotros, sino que es un proceso de rememoración. ¿Qué quiere decir rememoración? Bueno, de recordar algo. El conocimiento de todas las cosas en realidad reside en nuestra alma, va a decir Platón. Están ahí todas las verdades están adentro nuestro, solo que no las recordamos.
Cuando aprendemos cosas en el mundo sensible, durante nuestra vida terrenal, cuando aprendemos cosas en realidad estamos recordando cosas que antes ya sabíamos. Estamos sacando afuera un conocimiento que ya teníamos, pero no nos acordábamos de eso. Bueno, eso va a tener relación con esta tarea de Sócrates, de que los demás, de que los otros puedan parir sus ideas, puedan recordar esto. Lo que decía Platón era esto, que nuestras almas, antes de encarnar el cuerpo, se encuentran en un ámbito que no es el físico sensible que conocemos nosotros. ¿Sí? Nosotros, nuestras almas, antes de venir a este mundo sensible, antes de nacer, nosotros estamos en ese mundo ideal, somos habitantes de ese mundo de las ideas, va a decir Platón. Y en ese mundo de las ideas nosotros vemos a todas esas ideas, vemos las formas, y todas las formas y todas las ideas son verdades. ¿Sí? Entonces, antes de nacer nosotros tenemos contacto con todas las verdades absolutas del mundo, de esas verdades eternas. Las conocemos todas porque convivimos con ellas mientras no nacíamos. Él decía, allí donde vagan las almas antes de nacer, se tiene contacto con todas las verdades del universo. Es decir, nuestra alma en ese momento es conocedora de todas las verdades. Tenemos una sabiduría absoluta. Pasa algo cuando nacemos, ¿sí? Al nacer y encarnar en un cuerpo, va a decir Platón que el alma pasa por un río, ¿sí? Que es el río del olvido. Cuando pasamos por ese río, nos olvidamos absolutamente todo lo que conocíamos acerca de ese mundo suprasensible. Y nacemos. Nacemos sin ningún conocimiento en nuestra cabeza, ¿sí? Nacemos sin saber absolutamente nada. En realidad, nacemos sin recordar nada de todo aquello que sabíamos. Entonces, hallar una verdad en esta vida significa recordar eso que sabíamos antes de nacer, volver a tener contacto con aquello que habíamos olvidado. ¿Y cómo vamos a tener contacto con eso que olvidamos? Bueno, las cosas del mundo sensible no nos dan una verdad absoluta de nada, pero nos da pistas, ¿sí? Porque las cosas sensibles se parecen un poco a las ideas. Las ideas son perfectas y eternas, y las cosas del mundo sensible no son perfectas ni eternas. Son imperfectas y son cambiantes constantemente, pero se parecen mucho, ¿sí? Nos dan pistas acerca de lo que es la verdad. Entonces, observando el mundo sensible con una cierta capacidad de reconocer las cosas verdaderas, vamos a poder acceder a las verdades en esta vida. Y eso es una especie de crecimiento, ¿no? De hacernos dignos después de las ideas nuevamente. Entonces va a decir que el conocimiento no es algo que se puede transferir de una persona a otra, ¿sí? No, yo no puedo agarrar un conocimiento acerca de algo y dárselos a ustedes y decirles, bueno, esto es filosofía, tomen, métaselo a la cabeza, ya está, saben filosofía. Sería buenísimo, pero no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Bueno, porque no es algo que se pueda transferir, va a decir Platón. El conocimiento no es algo que se pueda regalar, ¿sí? Sino que cada uno tiene que hacer el propio esfuerzo para conocer las cosas. Y eso es lo que nos ocurre, ¿no? Lo que nos ocurre a nosotros, los profesores que queremos que ustedes traten de comprender algo. Es difícil. ¿Por qué? Porque yo no puedo transferir lo que sé a sus cabezas. Tengo que utilizar otras maneras, ¿sí? Tengo que explicarlo. Tengo que tratar de que ustedes encuentren la verdad adentro de ustedes. Bueno, y esa es la tarea que decía Sócrates que hacía. Y acá dentro del diálogo lo que dice, Sócrates dice, no me hagas reírte, Teto. ¿Es que no has oído que soy hijo de una excelente y vigorosa partera llamada Fenáreta? Ese es el nombre de la madre de Sócrates. ¿Y no has oído también que practico el mismo arte? Ten en cuenta lo que pasa con las parteras en general y entenderás fácilmente lo que quiero decir. Tú sabes que ninguna partera asiste a otras mujeres cuando ella misma está embarazada y puede dar a luz cuando ella misma está embarazada y puede dar a luz, sino cuando ya es incapaz de ello. ¿Sí? Como les venía diciendo. Mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas, pero se diferencia en el hecho de que yo asisto a los hombres y no a las mujeres. Bueno, ahí tenemos un Sócrates
machirulo, ¿no? Un poco machista. Dice, bueno, las mujeres paren hijos, los hombres paren ideas. O sea que son los únicos aptos para encontrar las verdades. Hoy en día sabemos que no es verdad esto. Pero bueno, concedámosle esto a Sócrates. Entonces, la diferencia es que él asiste a hombres y no a mujeres y examina las almas de los que dan a luz, no sus cuerpos. ¿Sí? La partera, o sea, la madre de Sócrates, lo que hace es asistir al cuerpo para que para al hijo. Lo que hace Sócrates dice, no, yo lo que hago es examinar las almas de aquellas personas que van a parir, ideas, ¿no? Lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba, por todos los medios, si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero. O sea que Sócrates tiene esa capacidad, dice, de reconocer la verdad. Cuando la encuentra el otro, él la puede reconocer. Él puede decir, no, esto es falso y esto es verdadero. No puede engendrar lo verdadero por sí solo, Sócrates, pero puede reconocerlo cuando el otro lo encuentra. Entonces eso es lo que va a ir haciendo con sus preguntas, ¿sí? Tratando de que Teteto encuentre la verdad. Y a medida que Teteto va probando las diferentes definiciones, él le va a decir, no, mira, esto es falso por tal y tal cosa. ¿Sí? Va a demostrar constantemente que lo que dice Teteto es falso, que está equivocado, hasta que él pueda encontrar la verdad. Ya vimos que en esta obra no va a poder ser, así que toda su tarea va a ser esta, de reconocer en lo que dice Teteto cosas falsas. Y sigue diciendo en otra parte, dice, la causa de ello es que el Dios me obliga a asistir a otros, pero a mí me impide engendrar. O sea que es una obra de Dios esto, va a decir Sócrates. Sócrates me hizo así, Dios me hizo así, va a decir Sócrates. Me hizo estéril, pero me dio la tarea de hacer engendrar a los demás sus ideas. Así que yo no soy sabio de ninguna manera, va a decir Sócrates. Yo no sé nada. Es evidente que nunca aprenden nada de mí, porque son ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos. No obstante, los responsables del parto somos el Dios y yo. ¿Sí? Son los responsables de que los interlocutores lleguen a la verdad es Dios y Sócrates. Ahora bien, va a decir Sócrates, los que tienen relación conmigo experimentan lo mismo que les pasa a las que dan a luz, pues sufren de dolores de parto y se llenan de perplejidades de día y de noche, con lo cual lo pasan mucho peor que ellas, ¿sí? Porque están constantemente pensando en estas charlas que tienen con Sócrates. Angustia a la persona, ¿sí? Viene Sócrates y empieza a poner en duda todo lo que saben y la persona que charla con Sócrates y se va a la casa después no puede dormir, está todo el día preocupado porque se da cuenta de que no sabe absolutamente nada. ¿Sí? Algunos terminan odiando a Sócrates y otros terminan asistiendo a él de nuevo para terminar de parir esas ideas, para tratar de encontrar la verdad. Y entonces les dice, ahora bien, si al examinar alguna de tus afirmaciones considero que se trata de algo imaginario y desprovisto de verdad, y en consecuencia lo desecho y lo dejo a un lado, no te irrites como las madres primerizas, le dice. Hasta tal punto se han enfadado muchas personas conmigo que les ha faltado poco para morderme, dice Sócrates. O sea que la gente se enoja mucho cuando él pone, cuando les dicen que está equivocado, ¿sí? Entonces le avisa a Teteto, le dice, mira, no te enojes si te digo que estás equivocado, si te digo que no es por acá, sino que sigamos trabajando, ¿sí? No te frustres tan rápido y no me odies por esto, porque te estoy ayudando. La gente no cree que hace eso de buena voluntad, Sócrates. Piensa que se cree más que el resto. Y no es así, va a decir Sócrates. Es mi tarea, es la tarea que me impuso Dios, ¿sí? Al hacerme estéril para encontrar verdades. Y así, después de haber
presentado toda su técnica, em, toda su estrategia para poder encontrar la verdad acerca de lo que es el saber, bueno, empieza realmente la obra, ¿sí? Y vamos a empezar con la primera definición. La primera definición, que como ya habíamos anticipado, es la que dice que el saber es percepción. Pero esto ya lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Porque ya es mucho lo que tienen que procesar, mucho lo que tienen que leer, entender. Así que voy a partir esta clase en dos, porque es bastante dificultosa y tiene mucha información. Así que para la próxima semana voy a estar grabando la próxima clase que comienza con las definiciones fallidas de Teteto, ¿sí? Ya vamos al tronco de la cuestión. Vamos a ver las tres definiciones, cómo Sócrates las derriba, ¿sí? Las refuta. Y vamos a ver que esto termina en un problema abierto, que no se resuelve. ¿Por qué? Porque no es el camino para resolverlo, sino que el camino para resolverlo es la teoría de las ideas que propone Platón. Pero bueno, el trabajo va a ser ese. Entonces por hoy cortamos, vamos a dividir esta clase en dos partes. Así que esta fue la primera, la semana que viene les subo la próxima. Bueno, lean, cualquier duda, aprovechan las clases de consulta. Suerte.